Nacional. Presentamos La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Gracias por estar en nuestra sintonía. 7 de la mañana con un minuto, 7 con un minuto. Estamos a día jueves 23 de junio y ya comienza la entrevista para este día. Nuestro invitado hoy es el secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas. Vamos a conversar sobre las pensiones en el sector magisterial. Don Jorge, buenos días y bienvenido a YSUCA. Gracias, muy buenos días. Buenos días, don Jorge, bienvenido. Vamos a conversar con usted en la siguiente hora acerca de las pensiones en el sector magisterial. Vamos a comenzar. Ayer, o mejor dicho, El Salvador necesita con urgencia una reforma previsional. Es un tema que ha venido planteando desde hace varios años. Usted, como representante del magisterio, ha dicho que unos 5,000 docentes no se jubilan por las bajas pensiones. En este sentido, ¿qué han hecho para poder ser escuchados por las autoridades? ¿Han tenido ya conversaciones? Gracias. Inicialmente saludamos a todos los oyentes de La Voz con Voz. Es un honor estar en esta entrevista. Que si hemos tenido reuniones sobre este tema, la respuesta es un rotundo no. Cito como ejemplo los siguientes datos. El día 7 de octubre del año pasado, el señor presidente de la República se reunió con algunos dirigentes de algunas organizaciones que no son críticas a los problemas que tenemos, especialmente al sistema de pensiones. Y el sector docente que aglutina, oiga bien, 43,480 docentes. Estos datos son oficiales del Ministerio de Educación. Ni siquiera ninguna organización que representa al sector docente fue convocada a esta reunión en la fecha que ya mencioné en Casa Presidencial. Este gobierno es el gobierno de sordos y de ciegos. Por ejemplo, el día de ayer hicimos una marcha, queríamos reunirnos con el ministro. Desde el 28 de marzo le enviamos una nota diciéndole qué temas queríamos discutir con él. Hasta la fecha no hemos tenido respuesta. El 24 de mayo le enviamos una nota a la PDDH, Procuraduría General de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, pidiéndole que ellos intercedieran con el ministro para que nos concediera una audiencia. La respuesta del señor ministro es que se comunicaría con nosotros para decirnos si nos recibía o no. Hasta ahora, la marcha fue ayer, estamos esperando la respuesta del señor ministro. Perfecto. Don Jorge, para ejemplificar un poco a nuestros amigos oyentes, si los maestros desean jubilarse en estos momentos, ¿cuántos recibirían pensión? Gracias. A mí me gusta ubicar en el tiempo los hechos. Esta reforma que afecta no solo a los maestros, afecta a todo el sector trabajador, sean empleados públicos, sean empleados municipales, sean de las instituciones que sean instituciones privadas. Las pensiones que quedan a raíz de, citaré la fecha, del 28 de septiembre de 2017. 28 de septiembre de 2017. La Asamblea de ese entonces aprueba reformas a este sistema de ahorro para pensiones y queda establecido ahí que las pensiones ya no serían, hubo un decreto 100 que permitía que las AFP
administradora de fondos para pensiones, asignaran pensiones iguales a las que asignaba o asigna el INPEP. Y ese decreto ya feneció. Pero con la reforma de ese día, 28 de septiembre de 2017, curiosamente, son aprobadas el 28 de septiembre. Son enviadas a Casa Presidencial el mismo 28 de septiembre. Es sancionada por el presidente Salvador Sánchez Serén el mismo 28 de septiembre. Y fueron publicadas en esa misma fecha, 28 de septiembre de 2017, y entran en vigencia el 6 de octubre del año 2017. Respondo categóricamente a su pregunta. ¿Qué hace la AFP? Que es distinto a las pensiones que asigna el INPEP. El INPEP con la reforma está entregando el 55% del promedio de los últimos 10 años de salario. Y la AFP está entregando un estimado de un 18, 19, 20% del salario actual de los trabajadores, en este caso de los maestros. ¿A cuánto asciende eso? Las maestras o los maestros, cuando van a la AFP que les haga el cálculo previo, les dicen, bueno, sé de un caso de $190, sé de casos de 230, 240, hasta $290. Esos son los que Ahora reciben bien, en las AFP, don Jorge. Es correcto, ese es el cálculo. Es que ese cálculo está determinado, uno, cuántos años ha cotizado. Dos, cuánto fue el salario. En los educadores el salario es diferenciado en la razón siguiente. Ejemplo, pongamos Pedro Martínez como ejemplo. Pedro Martínez solo trabaja una jornada, ¿ya? Entonces ahorra menos. Pero pongamos Marta López trabaja mañana y tarde, cotiza más, entonces lo que ha ahorrado es mayor que lo de Pedro Martínez. Por eso es la diferenciación de 190 hasta 290. Okay. Tenemos que ser categóricos al decir lo siguiente. A raíz de esas bajas pensiones, la Asamblea Legislativa anterior emitió un decreto que nadie podía recibir una pensión inferior a un salario mínimo urbano vigente en ese entonces. ¿De cuánto es? De $307.60. Pero de ahí hay que deducir el descuento referente ya sea al Instituto Salvadoreño del Seguro Social o al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, bienestar de nombre, pero en la práctica es malestar magisterial. ¿Cuánto es que le deben de descontar al pensionado? 8.4% de esa pensión de $307.60. ¿Cuánto le viene quedando de pensión a alguien, sea docente o no lo sea? Le viene quedando una pensión de $275 de promedio. Nadie, absolutamente nadie puede sobrevivir con esas pensiones. Por esa razón, bases magisteriales y Simeduco, marchamos ayer, segunda marcha en el año, la primera fue el 4 de febrero de este año, y exigimos el 75% del salario que devengue un docente cuando decida pensionarse. Ejemplo, si un docente le corresponde pensionarse, pongamos un año en el 2030, entonces la pensión debe de ser el 75% de ese salario del 2030 que esté devengando el docente. Don Jorge, en el sector del INPEP, usted hablaba también que los maestros obtenían un 55%. Este 55% también es una pensión bastante baja. Vemos cómo los maestros, tanto que están en AFP como en el INPEP,
ya no tendrían pues un ingreso bastante digno, podríamos decir, para poder sobrevivir. Y hay docentes que aún tienen hijos que están de mantenerse, que no han cumplido los 18 años, que su grupo familiar es bastante alto. Hay docentes que continúan pagando su vivienda. ¿Cómo está siendo un docente que ya está jubilado y está recibiendo una pensión de $275? ¿Cómo va subsistiendo el día a día? Me referiré, antes de contestar concretamente su pregunta, me referiré a la pensión que asigna el INPEP. Si bien es cierto, se dice que es de 55%, pero ese 55%, una lógica podría decir, bueno, gano $1,000, Uh-huh. mi pensión será de 550. No es cierto eso. ¿Por qué? Porque es el 55% de lo que se llama salario básico regulador. ¿Qué es el salario básico regulador? Es el promedio de los últimos 120 salarios recibidos. Significa que hace 10 años se ganaba menos. Hace 9 años también se ganaba menos. Ocurre ser, por ejemplo, el año pasado tuvimos un incremento de $100 que fue decisión del señor presidente de la República actual. Entonces, por esa razón, esas pensiones que asigna el INPEP son como el 40% del salario que devenga en este año, en estos días, en estos meses, un docente. Y no solo los docentes, insisto, todos aquellos que siguen teniendo cobertura en el INPEP. De todas maneras, sea lo que asigna el INPEP, es mejor que lo que asigna la AFP, pero siempre es menor que el 40%, más o menos por ahí anda. Ahora, contestando categóricamente su pregunta, en principio, los que ya están pensionados, con esas pensiones, valga la redundancia, de miseria y de hambre, ellos realmente no sé cómo hacen. ¿Tendrán hijos, hijas que les ayudan económicamente? No lo sé. ¿Se dedicarán a otras actividades que generen ingresos? No lo sé. ¿Tendrán alguna subtienda o algo? No lo sé. Claro que cada quien busca cómo hacer llegar más ingresos, pero realmente si no tiene ninguna mini empresa, si no tiene alguien que le envíe remesas de Estados Unidos o de cualquier país del mundo, definitivamente, o hijos e hijas que vivan en el país y le ayuden económicamente, no sé cómo sobrevivir. Ok. Don Jorge, ustedes hablaban de que se había hecho una reforma por el año 2017 al sistema de pensiones. Esta reforma fue efectiva, sin embargo, el gobierno actual anunció el 15 de septiembre del año pasado que pese a esas reformas se necesita mejorar las pensiones y que se iba a trabajar en ello. ¿Ustedes como gremial de docentes conocen algún proyecto de reforma al sistema de pensiones de parte del Ejecutivo? Gracias por la afirmación anterior. Ciertamente, el señor presidente de la República, en cadena nacional, en ocasión de conmemorarse 200 años de independencia, anunció que dentro de un mes se presentaría a la Asamblea la reforma al sistema de pensiones. Faltando exactamente un día para que se cumpliera ese mes, es decir, el 14 de octubre, el señor presidente expresó que necesitaba 15 días más para presentar esa reforma a la Asamblea. Terminó el mes de octubre, terminó noviembre, bueno, estamos a 23 de junio 2022 y esa esperada reforma no ha llegado a la Asamblea todavía. Hemos escuchado expresiones
del señor presidente de la Asamblea Legislativa, del jefe de fracción del partido Nuevas Ideas, diciendo que la reforma ya pronto se presenta. El ministro de Trabajo, antes de la conmemoración del Día de la Clase Trabajadora, igual dijo ya pronto viene, y bueno, seguimos esperando. Terminó mayo y no hubo ningún anuncio de reforma o que se presentaría la reforma. Seguimos precisamente por eso salimos en marcha ayer, para presionar porque esa reforma al sistema de pensiones se presente cada día, y lo explico después. Cada día hay una buena cantidad de docentes que cumplen los requisitos para pensionarse. No es cuestión de dentro de un año, no. Por ejemplo, si alguien fue nombrado un 23 de junio de hace 25 años, ya reúne el requisito mínimo de tiempo. Todos los días un maestro cumple años, todos los días diferentes maestros, por lógica, llega a los 55 o llega a los 60 años. Ya pasa a engrosar la nómina de aquellos que esperan la pensión. Y lo más grave que hay, señor periodista, es que muchos maestros tienen problemas ya de movilidad. Por ejemplo, el día de ayer en la marcha me decía una maestra: mire, yo padezco de espolón y aún así he venido a la marcha porque quiero pensionarme. Yo tengo problemas para caminar con esta mi enfermedad. Hay maestros que usan bordón, hay maestras que usan andadera y realmente ya cumplieron su ciclo laboral y no se pensionan. ¿Por qué? Por el bajo monto de las pensiones. El magisterio ha envejecido, pero por otro lado hay una buena cantidad de docentes que nunca han obtenido una plaza. Este gobierno debería de pensar lo siguiente. Uno, pensemos que se pensionaran que 7,000 maestros que ya reúnen los requisitos. Digo esto porque todos los días aumenta la cantidad de maestros que reúnen los requisitos y de maestras que se pensionaran. Habrían 5,000, 6,000, 7,000 plazas nuevas para docentes que están desempleados. Incluso sería una economía para el Estado. ¿Por qué sería una economía? Porque el maestro cuando comienza a trabajar hoy por hoy tiene $595 de salario. El maestro o la maestra que ya cumplió, pongámosle, 30 a 35 años de trabajo, su salario es $1,171. Prácticamente se está ahorrando el Estado como cerca de 400 y algo de dólares. Digo esto porque el salario de los educadores es diferenciado en base a que es docente nivel 2, es docente nivel 1. El docente nivel 1 para los oyentes de esta prestigiosa radio, ¿qué es un docente nivel 1? Aquel que tiene, además del profesorado, tiene licenciatura. Por lógica, el licenciado gana más que aquel docente que solo tiene profesorado. Por esa razón el salario es diferenciado. Entonces, no es unánime, no es igual el salario de los educadores. Por eso digo que el salario cuando se llega hoy por hoy es $1,171. Por esa razón, hagamos esa operación, pensemos, redondeemos 600 a 1,171, se estaría ahorrando $571 el Estado para emplearlos en mejorar escuelas, en infraestructura, en pupitres, etc. Ok. Don Jorge, ¿ustedes tendrán alguna propuesta como gremio que puedan darla a conocer sobre este tema de pensiones?
La primera marcha en febrero, la segunda el día de ayer, se hablaba también de algunas reformas o algunos acondicionamientos que ustedes han analizado también como maestros y que podrían presentarla al Ejecutivo. Realmente las cartas nuestras están sobre la mesa, aunque, repito, no fuimos convocados a la reunión de Casa Presidencial del 7 de octubre del año pasado. 8 organizaciones firmamos una nota en la cual le pedíamos al presidente que ser incluidos dentro de esa nómina de asociaciones y sindicatos que se reúnen con él. Tampoco han tenido ni siquiera la cortesía de decirnos: hemos recibido su nota y oportunamente les contestaremos el contenido de su nota. No. Sin embargo, por eso digo que las cartas están sobre la mesa, están conocidas públicamente. Repito, la pensión debe de ser el 75% como mínimo de lo que está devengando un docente al día y hora y mes, año en que le corresponda pensionarse. Y esta cantidad, este porcentaje, ¿es antojadizo? No, no es antojadizo. Nuestra asociación formó parte de lo que se llamó Mesa por una Pensión Digna. En la Asamblea Legislativa está el estudio actuarial hecho por, lógicamente, un actuario que son una especie en peligro de extinción en el país. Entendemos que son 6 actuarios, de los 6 actuarios, 2 ya no ejercen por la edad, quedan 4. Don Rodolfo Castillo nos hizo ese estudio y determinó que con 25 años de trabajo el docente puede pensionarse con el 6,5, el 65% del salario, y con otros 5 años más, con 30 años de trabajo, ya podría pensionarse con el 75%. Ahora bien, ¿cuál es la condición para que se pueda dar eso? Que se le baje el porcentaje de, llamémosle, de ganancia, para que me entiendan los televidentes, los radioescuchas, es lo siguiente. La AFP se queda con el 1,9% entre el empleador y el patrono, se descuenta el 15%. No es ridículo, no es pequeña la cantidad, es el 15% de lo que cobra el docente y el aporte patronal. El docente aporta el 7,75 y el Estado aporta una cantidad parecida. Entonces, por esa razón digo que hay un estudio actuarial que ha determinado que si a las AFP, en vez de que le quede de beneficio por gastos de administración 1,9 de ese 15%, si le queda el 1,5%, se pueden obtener pensiones de ese tipo. Es necesario aclarar lo siguiente: nosotros no defendemos a ninguna AFP. No nos interesa que sean las AFP las que continúen existiendo y administrando los fondos de pensiones. Nos interesa que el docente, la docente reciba una pensión digna. Esa es nuestra demanda. Ahora, si se va a crear un Instituto Nacional de Pensiones o como quieran ponerle de nombre, tampoco el nombre es punto de honor para nosotros. Lo que nos interesa es que esos fondos sean administrados fielmente para lo que son, es decir, para pensiones, que no ese dinero no se emplee en otros gastos del Estado. Es importante que ustedes, los radioescuchas, sepan lo siguiente:
los fondos de pensiones han sido la caja chica de los gobiernos anteriores, cuando era presidente el señor Saca, tomaron de ahí el 30% en calidad de préstamos y pagan una cantidad insignificante. Mire qué contradictorio es. El gobierno del señor Mauricio Funes también tomó dinero de eso en calidad de préstamo. Y los porcentajes que se pagaban era del 1.5, el 1.2, y el Estado de El Salvador a las agencias internacionales que le prestan dinero, llamémosle Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto le paga? Le paga hasta el 9%. Y a las AFP les pagaban el 1.1, el 1.2. Hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional, aquella que fue llamada de los Cuatro Magníficos, que determinó que el Estado debía de pagar siquiera el 3.5% de esos préstamos. Ok. Don Jorge, se hablaba de estos hechos que han hecho desde el gobierno de Antonio Azaca, pasando por Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, de tomar también un poco de estos fondos para ir financiando otros rubros. Ahora también hay sectores que temen que el gobierno haga una reforma de pensiones con el discurso de dignificarlas, pero la intención podría ser la de tomar fondos de los afiliados para aliviar la evidente crisis fiscal que se está atravesando. La reforma mejoraría las pensiones actuales para recibir apoyo de los afiliados, pero hipotecaría las pensiones de los futuros jubilados al apropiarse de los ahorros. En el futuro no habría dinero para pagar pensiones. ¿Ustedes estarían apoyando o podrían apoyar una reforma como esta? Respuesta categórica, no. El dinero que le descuentan mensualmente al trabajador, en este caso al docente, es precisamente para el pago de pensiones. No debe de utilizarse para sacar de apuros al gobierno. Todo el mundo sabe acá que el gobierno de El Salvador está gestionando con el Fondo Monetario Internacional y le pone condiciones que el gobierno no está dispuesto a aceptar para obtener un préstamo para pagar deuda. Es increíble. Deuda para pagar deuda. El gobierno de El Salvador necesita 1.300 millones en el primer trimestre del año entrante. Y creemos que no debe de ser esa la idea del gobierno de nacionalizar las pensiones para tomar ese dinero. Ese sería sería peor la medicina para la enfermedad que tenemos del bajo monto de las pensiones. Claro que no apoyaríamos eso, un rotundo no. El dinero de las pensiones, es más, si se va a crear un instituto, llamémoslo Instituto Nacional de Pensiones, debe de tener en su junta directiva a la representación de tres sectores. Uno, el Estado como ente rector de las pensiones. Dos, la patronal, porque la patronal paga también. Y tres, los trabajadores, que también pagamos. Es decir, tenemos el derecho a estar en esa junta directiva, no es con nombres y apellidos, sino en representación de los trabajadores, y que estos sean los garantes de que el dinero se utilice única y exclusivamente para el pago de pensiones. Perfecto, 7:30. Estamos conversando con Jorge Villegas, secretario de Bases Magisteriales, sobre pensiones en el sector magisterial. No nos cambie, amigo y amiga que nos está viendo por Facebook Live o escuchando a través del 91.7 del FM o por el www.ysuca.org. Volvemos en unos segundos.
Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos. Porque las leyes fueron hechas para conocerlas y aplicarlas, la Oficina de Asistencia Legal de la UCA presenta todos los jueves a las 9:30 de la mañana su espacio 30 minutos para conocer la ley. Un pueblo informado es un pueblo respetado. 30 minutos para conocer la ley. Todos los jueves a las 9:30 de la mañana, aquí por Radio YSUCA. Palabras sin ataduras. Palabras puntuales sobre aspectos de la realidad. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo, ex magistrado de la Sala de lo Constitucional. Escúchalo todos los martes y jueves al finalizar los noticieros del mediodía y de la tarde. Y su reprise los sábados y domingos después del noticiero vespertino. Palabras sin fronteras. Con Enrique Argumedo. La estación con voz, 91.7 FM, Radio YSUCA. Volvemos a la entrevista, 7:32. Gracias a las personas que han estado escribiendo, ya sea por el 7571-2779, nos han dejado mensajes de texto y también de voz. También las personas que están conectadas en el Facebook Live. Vamos ahora al momento de escucharles junto con Jorge Villegas, quien es secretario de Bases Magisteriales. Este tema sobre las pensiones es bastante importante porque nos compete a los trabajadores actuales, a los también que ya están por jubilarse, y como hemos escuchado, son unos 5,000 maestros que no han podido jubilarse por las bajas pensiones. Don Jorge, por acá tenemos diversas preguntas. Voy a leer algunas y vamos a irle dando respuesta poco a poco. Por acá nos está diciendo un amigo, buenos días. Una consulta para el invitado de la entrevista. ¿Cuántos maestros tiene contratados de distintos modos el sistema nacional? ¿Cuántos sufren desempleo? Y por otro lado, ¿cuántas escuelas públicas hay en todo el país? Gracias, nos dice por acá una intervención. También nos saluda Jona Orellana y nos dice, saludos a ambos. Es terrible pensar que habemos docentes que nos acabamos de graduar, que vamos con todas las ganas de ir a ejercer la docencia y que no existan los medios para hacerlo, pues los docentes con muchos años de trabajar no pueden pensionarse. Decepciona realmente este sistema. Elena Herrera nos dice, hay compañeros que le han quedado $900 de pensiones con las AFP, pero nacieron antes de 1962. A ellos no les está afectando. Tenemos llamada telefónica, vamos a darle paso en estos momentos. Buenos días. Aló. Hola, buenos días, adelante. Licenciado, buenos días. Buenos días. Bienvenido al docente. Este gobierno, señor Villegas, es capaz de todo. Si a los pensionados del Seguro Social ya les debe. Dicen que 25 millones, pero yo creo que son más, porque este hombre, el arca del Estado la está dejando sin nada. Este hombre, fíjese que es el gobierno que más fondos ha tenido en los presupuestos y que ha hecho como él no nos da información, que ha hecho los presupuestos de la estancia que él ha tenido como gobierno de El Salvador. Le quitó a educación, le quitó a salud, le quita a la agricultura, que nos estamos muriendo de hambre. Ha hecho una ley del agua a favor del gran capital. ¿Qué esperamos nosotros? Mire, acuérdese que antes decíamos o vencer o morir. Hoy tenemos que poner a trabajar, no al poder público, sino todo al trabajador, que nos trabaje de una manera digna al pueblo, quienes les pagamos pues de nuestros fondos. Sinceramente yo quisiera también, señor Villegas, que cambiaran su manera de pensar, que ya no se divide el magisterio, que bases magisteriales, que Sineduco, que Andes, todos deberían de unirse
y pelear, no pedirle, exigirle al gobierno, porque como le digo, es el gobierno que más ha manipulado el dinero. Y a saber, tengamos cuidado con las pensiones en el Vieja, quiere pagarles a los pensionados con esas chivoguales, no, que no nos mande a jugar con esa moneda, porque sinceramente está tocándole la cola al diablo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nia Miriam. También Edwin Martínez nos dice, las pensiones es un problema de toda la clase trabajadora. Todos deberíamos apoyar esta lucha para obtener mejores resultados. Democracia El Salvador, buenos días. Lo que se requiere es duplicar la cantidad de maestros y reducir el tamaño de las clases, reducir los empleados públicos administrativos y valorar más a los maestros con su salario. Las AFP casi están quebradas, hay que ahorrar por su lado. También nos dice, buenos días, ¿qué otras acciones estarían realizando? ¿Por qué antes 21 de junio no se unió a la marcha? Nos dejan escrito por ahí. También tenemos un audio que nos ha enviado nuestro amigo oyente. Vamos a escucharlo. Buenos días. Muy buenos días, Gerardo. Muy buenos días a Jorge. También en el marco de las celebraciones del Día del Maestro, un saludo a él y a todos los maestros del país y a los que nos escuchan en particular. Una consulta, y es que, si bien es cierto, como lo ha dicho el profesor Jorge, hay 43,000 profesores representados por los diferentes sindicatos y por las diferentes organizaciones. También es cierto que hay un número de 5,000 profesores que no se jubilan debido a las pensiones. Y puesto que el magisterio ha sido una de las organizaciones y uno de los sectores que más ha respondido ante las injusticias y también como reivindicación de sus derechos y en algún momento hasta el derecho de la ciudadanía, mi pregunta es ¿por qué ahora están tan dormidos? Es decir, que tienen todas estas pérdidas o tal vez no valoraciones a la labor que hacen, y quizás han ido deteriorándose esos beneficios que habían alcanzado. Están viendo todo lo que está pasando actualmente en las escuelas, la falta de recursos, y permiten que se imponga la narrativa institucional, gubernamental, de que las computadoras es la solución a los problemas que tiene la educación, cuando ellos y nosotros sabemos que los problemas en educación son muchísimo más fundamentales que simple y sencillamente las computadoras. Está bien la computadora, pero no es solo la computadora la que va a resolver los problemas en educación. Un saludo. Saludos. Por ahí tenemos un poco algunas preguntas, algunas reacciones con el tema de las pensiones. Profesor, no sé si usted puede darle respuesta o también algún comentario de lo que acabamos de escuchar. Gracias. Será un poco difícil, pero haremos un esfuerzo. Número 1, ¿cuántos docentes? 43,480. Son datos oficiales del Ministerio de Educación. El desempleo magisterial, en esto no hay datos así definitivos. Se habla desde 25 hasta 40,000 maestros desempleados, y es que en este país se mercantilizó la educación, es decir, se autorizó a las universidades a que produjeran cantidades industriales de docentes. El problema es que tenemos docentes hasta para exportar, pero la posibilidad del Estado de contratar, se contratan al año un estimado de 1,000, pero yo pienso que egresan unos 8,000 por año. A eso se debe. En el concurso de plazas vacantes del año pasado concursaron 18,000 docentes. Esa es la cifra de los desempleados que concursaron el año pasado. Ahora, preguntan también cantidad de escuelas, 5,200 centros educativos, 5,200 centros educativos. Preguntan también por qué antes no se unió. Óigame,
esa organización, esa pregunta la debe de contestar esa organización, pero desde hace ratos esa asociación ha participado en las luchas por mejorar la situación laboral, por las pensiones. Es más, ¿quién no sabe en este país, especialmente en el sector docente, que antes fue la caja de resonancia del FMLN? Hasta se identificaban con el color rojo. Y ahora hasta eso ya no lo usan. Entonces no sabemos realmente qué es lo que están pensando, pero no participan en acciones de protesta. La señora que intervino en la llamada telefónica me dice: cuidado, señor Villegas. No, el cuidado no es de Jorge Villegas, el cuidado es de todos, de que esos fondos de pensiones no sean utilizados en la caja chica del Estado. La última participación, que por qué están como dormidos. Óigame, la respuesta es la siguiente. Ocurre ser que la mayoría de universidades que egresa o gradúa docentes son universidades que los docentes tienen prohibido hablarles de la realidad nacional, que el docente se convierte en un agente de cambio. De tal manera, pues, pero aquí cada quien debe de responder por sus necesidades, por sus derechos. Ese es el planteamiento. Si no luchamos, no logramos nada. Sabemos que el Estado de El Salvador tiene planes de una reforma que debemos de conocer todos, y no un solo los sectores de trabajadores que no cuestionan al gobierno. Es curioso, solo digo esto, es curioso que anteriormente en las marchas la Policía Nacional nos daba seguridad para evitar dirigir el tránsito. En estas dos marchas han brillado por su ausencia. Es más, en la marcha del 4 de febrero, hasta retenes hubo para impedir que la gente llegara a San Salvador a manifestar. Aquí el problema no es de detener a los marchistas, el problema es de resolver las pensiones. Entiendan eso. Aquí, con retenes o sin retenes, yo estoy casi seguro de que si esto no se resuelve y ponen retenes, las marchas serán desde donde pues, está la policía y los soldados. Deberían de emplear esos recursos, policías y soldados, en combatir la delincuencia, en vez de estar deteniendo marchas de docentes. Pero los maestros no crean que son tan tranquilitos. Por ejemplo, en la marcha del 4 de febrero, ahí en la Reunión de la Gloria, detuvieron los buses que venían del oriente y del centro, como Cuscatlán, como San Vicente, San Miguel, Morazán, etc. Pero los maestros, ¿qué hicieron? Tomaron una decisión, ellos, sin que nosotros les dijéramos nada. Decidieron, bueno, si no pasamos nosotros, aquí no pasa nadie. Y no pasó nadie, es decir, hubo embotellamiento de tránsito fenomenal. Pero los responsables, ¿quiénes fueron? La Policía Nacional y los soldados. Aquí no debe de tratar de resolverse los problemas, repito, con represión. Es una violación a un derecho constitucional que se llama libertad de tránsito. Si Meduc Ibarra fuimos a procesar al director de la Policía Nacional Civil ante la Fiscalía, y vean esto, hasta ahora la Fiscalía guarda el silencio. Ni siquiera sabemos que haya decidido presentar en un tribunal la acusación contra el señor director de la PNC por actos arbitrarios que cometió el día 4 de febrero.
Don Jorge, hablando también de dinero, ¿el presupuesto escolar anual ya fue desembolsado? Óigame, el presupuesto es así. Las escuelas ahora reciben menos dinero. ¿Por qué? Antes era $1 por cada alumno matriculado, es decir, si la escuela según la cantidad de alumnos, $1 mensual por cada alumno matriculado. Si la escuela tenía una cantidad, pensemos, 800 maestros, recibía más que aquella escuela que solo tenía, como ejemplo, 300 estudiantes. Ahora es prácticamente igual, hasta en eso se practica la igualdad. Si la escuela tiene 150 alumnos, le entregan $1.500. Si la escuela tiene 500 maestros, le entregan $1.500. Esa cantidad, aparte de que es insignificante para las necesidades de la escuela, en las escuelas están realizando venta de panes, están realizando venta de golosinas, etcétera. ¿Para qué? Para tener ingresos. Pero contesto categóricamente su pregunta. De los $1.500, les entregaban el año pasado un depósito de 750. Y ya finalizando el año le entregaba la diferencia faltante, es decir, los otros $750. ¿Y para qué sirve ese dinero? Para compra de escobas, trapeadores, desinfectantes. Ahora con lo de la pandemia, hay que usar el alcohol gel, etcétera. Pero ni siquiera han recibido las escuelas un centavo de esos $750. Por esa razón digo que en las escuelas se arruinó un baño. Son los baños, hasta en las casas se nos arruina. Y se arruinó un chorro. Hay que buscar fontanes. ¿De dónde se pagará si no hay ingresos? Por esa razón digo, en las escuelas se las ingenian vendiendo fresco, vendiendo golosinas para tener algún ingreso para resolver esos problemas que no son grandes cantidades que se necesitan, pero de algún modo hay que hacerlo llegar. Oiga, a propósito de lo que estoy mencionando, créanlo o no, hay una escuela, no sé si solo una habrá, pero me consta que hay una escuela que los maestros pagan el servicio eléctrico, es decir, la cuenta de la compañía de servicio eléctrico de su propio dinero. Tienen como 8 años de estar gestionando que lo pague el Ministerio de Educación y hasta la fecha no lo hace. A los educadores tienen que reunir 80, 60, $70 para pagar el servicio eléctrico. Es increíble que en este país se den estos casos. En este sentido, ¿se siente el magisterio abandonado por el gobierno? Hemos visto que no han sido invitados a las distintas mesas en el tema de pensiones, no ha sido desembolsado el presupuesto anual escolar y usted decía también al inicio del programa las malas atenciones de bienestar magisterial. En este sentido, ¿ustedes como gremio se sienten abandonados por las actuales autoridades de gobierno? ¿Y qué pueden proponer ustedes para lograr ser incluidos en la agenda gubernamental? Óigame, le decía hace un momento que hasta le pedimos por escrito al procurador para la defensa de los derechos humanos, don Apolonio, que gestionara que el ministro nos recibiera ayer. Hablamos el día de anteayer con el viceministro, telefónicamente hablamos, el dirigente de Cimeduco, Daniel Rodríguez y su servidor, y nos dijo que consultaría porque le decíamos divídanse
Tenían el día de ayer una reunión con maestros de cada departamento, entiendo que eran 60 por departamento, era en un lugar de Antiguo Cuscatlán, entiendo, y tenían que estar los titulares ahí. Les dijimos, divídanse, se va uno para la celebración esta y otro se queda a recibir. La respuesta es que él pediría la opinión del señor ministro y la opinión del señor ministro era no, nos vamos los dos para la reunión esta. Así tratan al magisterio y en materia de salud, yo pienso que ustedes serán los primeros en ser llamados porque ya casi ha decidido la familia de la docente que tiene 10 años de estar esperando que ese Instituto Salvadoreño de Malestar Magisterial le haga un implante que se llama implante coclear en los oídos de una docente que ya casi no oye y ya casi ha decidido la familia convocar a una conferencia de prensa, es decir, estar en una conferencia de prensa y como digo, la idea es que se divulgue a nivel nacional la situación de cómo es que se le niega la atención médica a esta maestra desde hace 10 años. A propósito, hace como 2 años fuimos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y hasta ahora la Procuraduría no ha resuelto absolutamente nada. Claro que se le está violando un derecho humano. El argumento del IBM para no hacer esa operación es ridículo. Y ya hay opinión, se pidió opinión al colegio médico y el colegio médico determina que esa operación sí es necesaria hacerla. La persona prácticamente no oye a la compañera. Hemos visto entonces un poco, usted acaba de señalar, este abandono que resienten de parte de las autoridades del Estado. Por otro lado, don Jorge, ¿qué ha significado la pandemia de la COVID-19 para el magisterio? Acá hemos recibido algunos mensajes donde nos dicen que no hay alcohol, muchas veces el alcohol es donado por algunos padres de familia. Nos dicen también, otro comentario nos dice, por ejemplo, también no tenemos plumones de pizarra, todo lo compra el maestro, ni el internet tenemos, si hay solo pega en la dirección y a las demás aulas ya no está llegando. No tenemos los insumos de limpieza, el alcohol gel se los han regalado, nos está diciendo por acá. Entonces, en este sentido, ¿cómo se vivió la pandemia y cómo se sigue viviendo también la pandemia por parte del magisterio? Bueno, y yo les pido a los colegas que no se confíen en que ya bajó. Es más, el reporte del señor ministro de Salud del día de ayer habla de más de 500 casos de contagio que se han detectado en salud, es decir, estamos en una nueva ola. De tal manera que las medidas de protección, las medidas de uso del alcohol gel constantemente, debe de practicarse el uso de la mascarilla, etc. Pero lo que decía hace un momento, no han entregado esos $1,500 o el 750 si lo harán en 2 depósitos. ¿Cómo harán las escuelas para comprar el alcohol gel? Como decía, en las escuelas se vende cualquier cosa para tener ingresos y resolver eso. El docente decía que no hay ni internet. Ciertamente, el gobierno dice, les entregamos computadoras, les entregamos paquetes de internet, pero eso es donde pega la compañía. Hay zonas que no pegan, entonces el docente tiene, o la docente que llamó, tiene toditita la razón. Yo animo a los compañeros docentes
que llamen a este prestigioso medio informativo y corroboren lo que estamos diciendo de las bajas pensiones. Es más, usted decía, se sienten abandonados, sí, pero también nos sentimos enardecidos, también nos sentimos nosotros dispuestos a presionar en lo que sea posible para que se resuelvan los problemas. El sistema de salud es un desastre. Por ejemplo, no hay medicamentos. ¿Y qué ocurre? Que le dicen al docente, cómprelo y después se lo devolvemos el dinero. Y pasa un mes, 2 meses, 3 meses y en algunos de los casos le dicen, este medicamento no lo cubre el IPM porque está fuera del cuadro básico. Los exámenes de laboratorio duran prácticamente una semana, 8 o 10 días. El docente tiene que pagar sus propios exámenes de laboratorio y lo que es más grave, a veces son placas de rayos X que son mucho más caras que un examen de orina o de sangre, por ejemplo. Esa es la triste realidad del magisterio y me uno al planteamiento del último participante que dice, están como dormidos, reaccionen compañeras y compañeros, exijamos un buen servicio médico, no es gratis. El día de ayer puntualizábamos por escrito, entregamos las deficiencias de eso. Es así. Yo creo que hay una competencia entre el ISBM, Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, y el Instituto Salvadoreño del Inseguro Social. ¿Por qué? Porque los dos ya están dando citas. En el magisterio no había ocurrido eso. Citas con especialistas a los 6 meses. Por ejemplo, si alguien va ahora y lo refieren, pongámosle un nombre con el oftalmólogo, le dice, bueno, en diciembre tiene cupo. Y en algunos oftalmólogos le dicen, yo ya no tengo cupo ni en diciembre, tiene que esperarse hasta el otro año. Esa es la realidad. Y mientras tanto, que en la enfermedad que adolece el docente, en este caso de la vista, empeora. Por esa razón, cito un ejemplo. Hay hasta malos diagnósticos, pero vuelvo a unirme al planteamiento del último participante. Les decimos, bueno, lo menos que podemos hacer, este caso de Chalatenango, el médico estaba tratando a la paciente, sexo femenino, por una enfermedad que no tiene la paciente. Y la paciente cada día peor. Al final decidieron esposo y esposa pagar médico particular. Y lo primero que ordenó fueron exámenes que debieron de haber sido ordenados por el médico del IBM. Resulta ser que la paciente tiene otra enfermedad distinta de la que le había diagnosticado y tratado el médico chalateco. Pero ¿dónde está el problema? Que nosotros le decíamos, hay que por lo menos pidamos la destitución de este médico del IBM. Y el esposo de la docente dice, no, nos podemos meter en problemas porque los otros médicos del IBM, cuando sepan que llega mi esposa a buscar asistencia médica, le pueden ocasionar un daño mayor. Hasta en eso hay temor. Entonces, esos son los problemas que menciono del IBM, porque usted mencionó que cómo nos sentimos enardecidos. Muchas gracias, don Jorge, por plantearnos todas estas problemáticas y también las peticiones del sector docente en esta hora de entrevista aquí en YSUCA. Gracias, Jorge Villegas, secretario de Bases Magisteriales. Gracias a ustedes, y de veras, ustedes no es por adularlos, pero ustedes son una diferencia en los medios informativos. Ustedes tienen estos programas que permiten que las instituciones, las asociaciones, los gremios, los ciudadanos den opiniones de cómo vemos la situación
del país o cómo vemos la situación de un sector determinado, en este caso de los docentes. Muy buenos días, reiteramos siempre a la orden para La Voz con Voz. Buenos días, amigos y amigas, nos encontramos mañana en una nueva entrevista. Esta fue La Entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. En Radio YSUCA celebramos la